¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga. Me da gusto saludarle hoy en esta tarde de domingo. Hoy le traigo una palabra. Si se escucha así, no ando engripado. La ecualización. Se suena como que ando engripado. Bueno, es quitarle medios nada más. Am, hoy le traigo un tema, mis hermanos, que le he titulado Decisiones. Como todos sabemos, realmente estamos cerca de un año nuevo, un año más que se acerca y, y en ocasiones esperamos a veces que el año que entra o el año que viene esperamos para tomar decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones, mis hermanos. Cada día de nuestras vidas está marcada por decisiones, cada día. Algunas decisiones parecen pequeñas, otras casi insignificantes, otras son evidentes y trascendentes, desde luego, pero todas las decisiones, todas sin excepción, mis hermanos, llevan consecuencias. Las decisiones que tomamos producen consecuencias. ¿Está conmigo? La Biblia, mis hermanos, nos enseña que Dios creó al ser humano con capacidad de decidir. Pero también nos advierte que no toda decisión es neutral. Toda elección abre un camino y todo camino, mis hermanos, conduce a un destino. El problema es que desde la caída de Adán, mis hermanos, el corazón humano no se inclina naturalmente hacia lo bueno. ¿Se ha dado cuenta de eso o no? Nunca. Siempre se inclina el corazón del ser humano, siempre se inclina a hacer lo malo. Siempre. No necesitamos aprender a pecar, desde luego. Eso se nos da por naturaleza. Pecamos por naturaleza. No necesitamos aprender a pecar. Y la Escritura, mis hermanos, lo declara con claridad, con mucha claridad. Mire, si vamos a Romanos capítulo 3, versículo 10, aunque nuestro texto base va a ser el Evangelio de Juan capítulo 13, pero en Romanos 3, versículo 10 nos dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Cuántos aquí son justos? No, uno nada más tuvo fe. Bien. Versículo 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, digan todos, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Por eso, mis hermanos, muchas veces decidimos lo que nos agrada, lo que nosotros queremos, lo que nos conviene, decidimos, no lo que le agrada a Dios, ¿cierto o no? Decidimos lo que es cómodo, no lo que es correcto. Decidimos lo que satisface el momento, no lo que edifica el alma. Porque Jeremías 17:9 nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Nuestro corazón es engañoso, mis hermanos, y nos lleva a tomar decisiones equivocadas muchas veces. ¿Sí? ¿Y qué dice ahí? ¿Quién lo conocerá? ¿Quién? ¿Quién conoce nuestro corazón, mis hermanos? El Señor es el único que conoce nuestro corazón. Mire, yo no conozco lo que hay en su corazón. No, caras vemos, corazones no sabemos, dicen, ¿verdad? Por eso, muchas de nuestras malas decisiones, mis hermanos, no comienzan con un acto público de rebeldía, no, sino con una resolución silenciosa en el corazón. Todo comienza allí, mis hermanos, en el corazón, con pensamientos tolerados. Toleras algunos pensamientos que vienen a tu mente, los toleras, no los llevas a Dios. Justificas tus actitudes, así comienza todo. Justificando actitudes, pecados planeados que aún no se ven, con caminos que el corazón ya ha decidido recorrer. ¿Sí? Y aunque Dios es paciente, mis hermanos, en su gracia, el Señor nos advierte, el Señor nos corrige y nos llama al arrepentimiento. Amén.
Llega un punto, mis hermanos, en que las decisiones tomadas comienzan a hablar más fuerte que las advertencias escuchadas. Le repito, las decisiones tomadas comienzan a hablar más fuerte que las advertencias escuchadas. Y llega un punto, mis hermanos, en que el hombre ya no está decidiendo si va a pecar, sino cuándo lo va a hacer. Llega en ese punto, ¿sí? Cuando el corazón ya cruzó, mis hermanos, esa línea, las advertencias que Dios nos hace a través de su palabra se convierten en testimonio. Y el silencio de Dios no es aprobación. Dios a veces calla ante la decisión que ya hemos tomado. Primero nos advierte, ¿verdad? Pero el Señor lo que hace es un juicio permisivo, que más adelante vamos a ver qué es esto. Es en ese momento, mis hermanos, que encontramos una de las frases más estremecedoras del Evangelio, en la última cena, cuando Jesús ve a Judas a los ojos, un hombre que ya había tomado una decisión, este hombre, de traicionar. Él ya lo había tomado esa decisión. Y Jesús mira a Judas a sus ojos y le dice en Juan capítulo 13, versículo 7, ese es nuestro texto base. Juan 13, 27 dice lo siguiente: y después del bocado que se aventó el Judas, ¿verdad? Se aventó ahí la cena, Satanás dice que entró en él, en Judas, mis hermanos. Entonces Jesús, mirándolo a los ojos, mirándolo frente a frente, le dijo a Judas, le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, ya tomaste la decisión, ahora hazlo. Fíjese, no fue una orden para pecar. Lo que Jesús le estaba diciendo a Judas no era una orden para pecar, sino una declaración de una decisión que Judas ya había tomado. ¿Sí? Jesús no empujó a Judas a que tomara esa decisión. Judas ya había entregado su corazón a ese asunto. ¿Sí? Y esta palabra no quedó registrada solo para contar una historia. No quedó plasmada en la Biblia esta palabra solo para que, mira, ese Judas, qué tremendo era. No, mis hermanos. Sino esta palabra quedó allí escrita para advertirnos a nosotros, mis hermanos. ¿Sí? Las decisiones que tomamos hoy determinan el camino que caminaremos mañana. Hay decisiones, mis hermanos, que cuando se toman en el corazón nos empujan rápidamente hacia la oscuridad de la noche. Hay decisiones que así son. Y hoy, mis hermanos, antes de avanzar, el Espíritu Santo nos invita a que nos examinemos, qué es lo que hay en nuestro corazón, que nos examinemos nuestras vidas. ¿Estamos luchando con el pecado? Usted solamente contéstese esa pregunta. ¿Estamos luchando con el pecado o ya lo hemos decidido? Ya hemos decidido pecar. Mire, el pecado decidido ocurre primero, como le decía, en el corazón. Cuando alguien ya decidió pecar, ya lo decidió desde su corazón. Porque Juan 13:27 dice ahí que después de tomar el bocado Judas, ¿qué es lo que sucedió? Satanás entró en él. Eso es tremendo, mis hermanos. Esta frase no describe un pecado repentino, si usted se da cuenta, sino el resultado final de un proceso interno. Judas no cayó en pecado esa noche. No. Se fue endureciendo en silencio. Se fue endureciendo. Y ese endurecimiento lo llevó a tomar esa decisión. Y antes de que Satanás entrara, mis hermanos, Judas ya le había abierto la puerta a Satanás. Tenemos que ser cuidadosos, mis hermanos. ¿Con qué puertas abrimos? El pecado de Judas, mis hermanos, no comenzó con la traición. Comenzó con pequeñas concesiones. ¿Sí? Porque Judas, mis hermanos, ya había robado dinero en secreto.
¿Sí o no? Porque dicen las escrituras en Juan 12:6 que sustraía de la bolsa. Era el administrador, mis hermanos. Entonces, Judas tomó dinero en secreto, endureció su conciencia, justificaba su conducta. Todo eso lo vemos en Juan 12, en los versículos 4, 5, 7, 8. Ahí lo vemos. Y había Judas endurecido su corazón, mis hermanos. Y aquí hay un principio. Ningún gran pecado, ningún pecadote o ningún pecado aparece sin aviso. Ay, es que apareció de repente. No. Todo pecado, mis hermanos, practicado fue antes un pecado tolerado. Tú lo toleraste en tu pensamiento. Ahí lo fuiste formulando. Y eso es lo que nos enseña Santiago, mis hermanos, en el capítulo 1. Deje un apartado ahí en Juan. Y vaya por favor a la carta de Santiago en el capítulo 1, versículos 14 y 15. Vamos a estudiar un poco. Pero vea lo que dice Santiago 1, versículo 14. Dice lo siguiente. ¿Lo tiene ya? Santiago 1, 14. Dice lo que dice Santiago, Dice, hablando de esto, sino que cada uno, a ver, digan todos, cada uno. Sino que cada uno, ¿qué? Es tentado. ¿Cuántos de aquí son tentados? Yo sí. Yo soy tentado todos los días, mis hermanos. Todos los días. Soy tentado a gritarle a mis hijos, soy tentado a gritarle a aquel que se me metió en el tráfico, soy tentado a, no sé, a gritarle a mi esposa, soy tentado a muchas cosas, mis hermanos. ¿Sí o no? Y muchas veces caemos en esa tentación. ¿Cierto o no? Entonces dice que, sino que cada uno es tentado. Santiago, mis hermanos, está enfatizando que cada uno, volteé con el que está a un lado, pero dígale, soy yo. Yo soy tentado. ¿Sí? Si se fija, Santiago no está culpando a Dios. ¿Verdad que no? No está culpando al diablo tampoco, ni a las circunstancias. ¿Sí lo estamos viendo ahí o no? Lo que Santiago está haciendo en esta porción, en esa parte A de este versículo, es que está hablando de una responsabilidad personal. A ver, digan todos responsabilidad. Dios está hablando, o Santiago está hablando, o Dios está hablando a través de Santiago, que tenemos una responsabilidad personal. El pecado, mis hermanos, no empieza afuera. ¿Dónde empieza el pecado? Adentro, dentro de nuestro corazón. Las pruebas externas, lo que pasa a nuestro alrededor, las pruebas que Dios permite que nos sucedan en nuestras vidas, solo van a revelar, mis hermanos, lo que hay en nuestro corazón. Porque eso es lo que dice Marcos 7:21. Marcos 7:21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres y las mujeres, desde luego, está hablando hombres, pero es el género, es el ser humano. Porque de dentro del corazón del ser humano salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Versículo 22 dice, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez y todo eso. Todas estas maldades, dice, ¿de dónde salen? De dentro del corazón, de dentro. Y todas esas maldades, ¿qué es lo que hacen cuando salen de allí? Contaminan al hombre. Contaminan. Y sabe una cosa, mis hermanos, dice la escritura que de toda palabra ociosa vamos a dar cuentas delante de Dios. De verdad, todo lo que salga de aquí. Continúa diciendo el versículo 14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, ahí está, cada uno tentado de su propia, ¿qué? Concupiscencia. Cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es esta palabra? Concupiscencia. Suena así como trabalenguas, ¿no? Para algunos es una palabra difícil de decir. Pero ¿qué es esto de concupiscencia? La palabra concupiscencia, mis hermanos, significa un deseo intenso. Significa un apetito mal dirigido. Eso significa concupiscencia. Significa un anhelo que no está sometido a Dios. Eso significa concupiscencia. Un anhelo que no está sometido a Dios. Es decir, habla de un deseo desordenado. Eso es la concupiscencia, un deseo carnal, pero un deseo desordenado. ¿Sí? Porque no todo deseo es malo, mis hermanos, déjeme decirle. Pero cuando un deseo gobierna nuestras vidas, nuestro corazón, ese deseo se vuelve peligroso. Por ejemplo, el deseo de prosperar. ¿Quién no desea prosperar? Levanta su mano. Todos desean prosperar, ¿cierto o no? Que les vaya bien, tener un buen trabajo, ganar buen dinero, tener un buen carro. Eso no es malo. Desde luego no es malo. Es legítimo desear prosperar en nuestras vidas, ¿cierto? O prosperar en la palabra, prosperar en la oración. El prosperar es legítimo. Prosperar, pero hablando en lo económico, prosperar es legítimo. Pero prosperar, mis hermanos, a cualquier costo y por encima de otros, eso, mis hermanos, es concupiscencia. ¿Está conmigo? ¿Sí? Entonces, Jesús enseñó esto claramente, mis hermanos, en Mateo 5:28. Jesús enseñó lo siguiente. Dice en Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer. Ahora, la pregunta es, ¿está mal mirar a una mujer? No, porque yo estoy viendo aquí a varias hermanas ahorita, ¿sí? Sino más bien cómo las miras, esa es la diferencia, ¿sí? Porque dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ahí está la diferencia. Ese es el deseo desordenado, ya adulteró con ella en su corazón, ¿sí? Entonces el pecado, mis hermanos, puede ocurrir antes del acto, en el deseo del corazón. Continúa diciendo el versículo 14 de Santiago. Santiago, versículo 1, capítulo 1, versículo 14. Continúa diciendo Santiago, dice ahí, cuando de su propio deseo desordenado, cuando de su propia concupiscencia, cuando de su propio deseo desordenado, ¿qué dice ahí? Es atraído y seducido. Vea, Santiago, mis hermanos, está utilizando aquí un lenguaje de cacería, un lenguaje de caza y de seducción. Porque dice que cuando es atraído, la pregunta es, ¿cómo es atraído un pez? Usted pone carnada en el anzuelo, algo que le llame la atención, algo que le atraiga a ese pez, lo pone ahí, lanza el anzuelo y usted está esperando pacientemente a que el pez caiga, que sea seducido por aquello que usted lanzó, ¿cierto? Y cuando el pez muerde el anzuelo, usted siente inmediatamente y pobre pez ya a la cacerola. ¿Ah? Es atraído, es seducido. Seducido, es engañado por una promesa falsa. Eso significa seducción. Mire, seducir significa atraer, influir o convencer a alguien de manera engañosa o sutil. Eso significa seducir. Apelando desde luego a los deseos. De esa manera es como seduces a alguien. Apelas a las emociones o a las debilidades de la persona. Por eso Satanás seduce muy fácilmente a muchos. Y muchos caen en el pecado. Porque son atraídos y seducidos. Y esa seducción, esta influencia de convencer a alguien de manera engañosa o sutil, ¿verdad? Es con la intención de llevarla a hacer algo que normalmente esa persona no haría.
Esa es la seducción. Y aquí en este versículo 14, mis hermanos, seducir implica ser arrastrado internamente. Es darle espacio al deseo. Ser convencido desde el corazón antes de caer en la acción. ¿Sí está siendo claro esto? Por ejemplo, una persona no planeaba pecar, ¿verdad que no? Pero escucha palabras que minimizan el pecado. En el Nuevo Testamento, palabras que minimizan el pecado tales como, no es tan grave. No, eso no es tan grave, ese asunto no es tan grave. Todos lo hacen. ¿Has escuchado esas palabras? Dios entenderá. Es más, Dios entiende, Dios es bueno, Dios es amor. ¿Has escuchado eso? Sí. Entonces, una persona no planeaba pecar, pero escucha palabras que minimizan el pecado. Y poco a poco el corazón va cediendo, mis hermanos, antes de que la conducta ocurra. ¿Sí? En resumen, seducir es convencer al corazón de abrazar algo que parece bueno, pero que en realidad nos aparta de la voluntad de Dios. ¿Sí? Y Santiago, mis hermanos, entonces, en este asunto está hablando acerca de la seducción, está hablando del engaño, del pecado. De eso está hablando Santiago. ¿Sí? El pecado nunca se presenta como muerte, mis hermanos. Nunca se presenta como algo que está mosqueado. Se presenta como algo que se antoja. Mira, es muy fácil. Tú puedes ver algo ahí que antojable, te lo puedes comer y a lo mejor ya está empezando a echarse a perder. Y te va a hacer daño. Te va a enfermar el estómago. ¿Cierto o no? Y el pecado nunca se presenta como muerte, mis hermanos, sino como placer, como algo deleitoso, algo que se presenta como libertad, se presenta como ganancia. Y muchos dicen, pues ¿a quién le dan pan quien llore? No, se presenta como un pan recién horneado y te lo comes y dices, ¿a quién le dan pan quien llore? Y cuando te lo comes andas llorando. Hebreos 3:13, vea lo que dice. Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Tenemos que exhortarnos, mis hermanos. Cuando tú veas a un hermano que ya está como patinando, hey, hermano, ¿qué pasó? O sea, hay que buscar al Señor. ¿Cierto o no? Tenemos que exhortarnos unos a otros, desde luego en amor, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué? Cuando el pecado te engaña, tu corazón se endurece. ¿Sí? Es decir, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño, es decir, la seducción del pecado. Versículo 15 de Santiago. Dice, entonces, y solo entonces, se usa otra vez ahí la palabra, ¿no? ¿Qué palabra estamos viendo? Concupiscencia. El deseo desordenado. Entonces el deseo desordenado, después que has concebido, da a luz el pecado. Santiago, mis hermanos, está usando una metáfora de embarazo. ¿Sí? Mire, número 1, el deseo desordenado, la concupiscencia. Número 2, la concepción, es decir, la decisión interior de ese pecado. Y número 3, el nacimiento del pecado. Esos son los pasos, mis hermanos, que nos llevan a la muerte. Porque el pecado, mis hermanos, se gesta. Como, o sea, no es de la noche a la mañana, es algo que va ocurriendo.
como el niño cuando nace, que necesita 9 meses para nacer. Algunos nacen de 8, otros de 7, pero lo natural y lo normal son 9 meses, ¿sí? Y el pecado así se va gestando, mis hermanos. El pecado no ocurre de repente, se va formando el pecado. Por ejemplo, el caso de Judas. Vayamos una vez más a Juan y deje un apartado en Santiago. Pero Juan 13, versículo 2 dice lo siguiente. Dice, y cuando cenaban, una vez más dice, y como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, ese diablo, y como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Eso es en el versículo 2. Ya el diablo ya había puesto eso en su corazón. Él ya lo había gestado. Ya lo había, no, pues, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? No, ya sé, no. Y ahí empezó a maquinar todo eso. Empezó a pensar cómo hacer, cuándo, cómo, dónde, todo, mis hermanos. Pasó tiempo para que eso ocurriera. Y el diablo eso puso en su corazón de Judas. Primero, el deseo. Luego, la decisión. Y después, la traición. Muchas veces, mis hermanos, pensamos, no, yo nunca haría algo así. Muchas veces pensamos eso. Judas, mis hermanos, también lo pensó. Mientras robaba pequeñas cantidades de dinero. Estaba ¿qué? Tenía sus claveles, claveles rojos. ¿Sí? Él robaba pequeñas cantidades. Y el pecado decidido, mis hermanos, no siempre se manifiesta de inmediato. Primero se piensa, después se acepta, luego se justifica, se planea y finalmente se ejecuta. Y no necesita hacer un plan para eso. Se va dando solito, se va gestando. ¿Sí? Cuando el pecado ya está decidido, mis hermanos, la tentación deja de ser lucha. Ya no estás peleando con la tentación, ya cediste, ya te rendiste, ya solo se convierte en un trámite. Y continúa diciendo el versículo 15 de Santiago 1. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. La muerte, mis hermanos, aquí incluye muerte espiritual, una separación. El pecado, mis hermanos, ¿qué sucede con el pecado? El pecado nos aparta, nos separa de Dios, ¿cierto o no? Nos aparta de Dios el pecado. Entonces, la muerte aquí incluye la muerte espiritual, un daño moral, una ruina relacional. Porque si no hay arrepentimiento, mis hermanos, el resultado de esa decisión es inevitable. El resultado del pecado es la muerte. Y en muchas ocasiones la muerte eterna, mis hermanos. Romanos 6:23 dice lo siguiente. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo, lo que Dios nos da, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Santiago, mis hermanos, nos muestra una cadena peligrosa. ¿Cuál es esa cadena? El deseo no controlado, el engaño, la decisión, el pecado y la muerte. Eso es lo peligroso. Pero si esta cadena, mis hermanos, se rompe al inicio,
Las cadenas que me ataban, rotas están. Si la cadena se rompe desde el principio o desde el inicio, se va a evitar el final. ¿Sí me explico? Si usted rompe la cadena desde su deseo no controlado, desde su deseo desordenado, si usted ahí rompe la cadena y no cede al deseo, pues inmediatamente la consecuencia es que se va a evitar el final, que es la muerte. ¿Cierto o no? Entonces, donde Adán y nosotros fallamos, porque ¿cuántos aquí no fallan? Yo sí. Porque donde Adán y nosotros fallamos, mis hermanos, Cristo venció. Mateo 4 nos muestra, no lo busque, yo se lo menciono nada más, pero nos muestra ahí que Jesucristo, cuando inició su ministerio, fue llevado al desierto por el Espíritu de Dios, lo llevó a Jesús al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Así como tú y yo somos tentados todos los días. Y Jesús fue al desierto para ser tentado, mis hermanos, en todo. ¿Cierto o no? Pero la diferencia es que Jesús no pecó. Pero Él entiende nuestra condición y nos da la oportunidad de arrepentirnos. Porque Jesús también fue tentado. Él sabe lo que es la tentación. En Cristo, mis hermanos, hay poder para dominar los deseos, ¿sí o no? En Cristo hay poder, mis hermanos, para dominar nuestros impulsos, resistir la tentación y vivir en santidad. Solo en Cristo. El otro día estaba orando al Señor y el Señor me daba una palabra y la recibí para mí. Y el Señor me dijo: separado de mí nada puedes hacer. Y es verdad. Muchas veces nos apartamos, nos alejamos, dejamos de tener comunión. Y entonces es cuando vienen los problemas, es cuando vienen las tentaciones, es cuando vienen los deseos descontrolados, cuando nos apartamos, nos separamos, nos alejamos de Él. Por eso, mis hermanos, en Cristo hay poder para dominar los deseos. En Cristo hay poder para dominar nuestros impulsos, resistir la tentación y vivir en santidad. Mire, yo quiero hacerle un par de preguntas. ¿Qué deseo está creciendo en tu corazón sin ser confrontado? Otra pregunta. ¿Qué estoy justificando en secreto? Bueno, pensamos que en secreto, pero el Señor lo sabe todo. Otra pregunta. ¿Dónde debo cortar antes de que el pecado conciba? ¿Dónde? Primera de Corintios, mis hermanos, capítulo 10, versículo 13. Y sabe una cosa, me da gusto que esté así, o sea, como lo veo así como si estuviera siendo regañado, pero yo sé que usted está entendiendo y le doy gracias a Dios por eso. Primera de Corintios 10:13. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Cuando lo tenga, dígame. Nada más uno, los demás ya lo encontraron. Muy bien. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13 dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Dios, mis hermanos, siempre va a dar la salida, siempre. Aunque no sepas por dónde está ese
laberinto, el camino, no sepas por dónde, Dios te va a mostrar la salida. Por ejemplo, ningún hogar se destruye el día que alguien envía el primer mensaje. Hola, ¿cómo estás? Ayer te vi en el trabajo y oh, wow, qué bien te veías. No se destruye un hogar en ese mensaje, cuando alguien envía el primer mensaje. Ese mensaje solo es el resultado visible de algo que ya ocurrió adentro del corazón. Porque estaba el deseo, estaba la tentación. Y cuando dijiste, oye, pásame tu teléfono, desde ahí ya cediste. Yo le escribo o no le escribo. Le mando un mensaje, no le mando un mensaje. O sea, no fue de la noche a la mañana, mis hermanos. Y cuando tú le mandas el mensaje, es el resultado visible de algo que ya estaba ahí en el corazón, de ese deseo descontrolado. El adulterio, mis hermanos, comienza cuando alguien abre una puerta por dentro del corazón. Primero, no fue el mensaje, fue la decisión interna. No pasa nada si solo envío un mensaje, un text, dicen aquí, ¿no? O un WhatsApp, o un Messenger, lo que uses. No pasa nada. Solo necesito que alguien me escuche. Algunas mujeres ceden. Es que en mi casa mi marido me tiene bien olvidada. No tengo quien hable conmigo, quien me trate bien. Necesito que alguien me entienda, que hable con quien platicar. Y eso es peligroso también, varones. Oh, es que mi matrimonio está frío. Esas son excusas, ¿eh? Así empieza todo. Oh, es que merezco sentirme valorado. En mi casa mi mujer no me valora. No me valora, necesito serme valorado. Y la compañía de trabajo, la verdad, me hace sentir bien. Me hace sentir como debo de sentirme. Cuidado, hermanos. De verdad. Esa puerta no se abre de golpe. Se abre de un pensamiento a la vez. Una justificación a la vez. Un deseo no confrontado a la vez. No se abre de golpe esa puerta, empieza de poco a poquito, hasta que se abre de par en par. El primer mensaje no fue casualidad. Fue el fruto, mis hermanos, de muchas decisiones invisibles. De no cortar conversaciones, de no huir a ese pensamiento, de no cerrar la puerta a la imaginación, de no rendir esos deseos desordenados a Dios, mis hermanos. Otro ejemplo. Ninguna pared se cae en el día que aparece una grieta, ¿verdad que no? Usted ve la grieta y dice, una grietita, luego la arreglo, ¿cierto? Ese día solo se revela el daño que comenzó mucho antes. Esa grietita que apareció es porque ya hay un daño profundo. ¿Sí? La división, mis hermanos, no empieza cuando alguien habla. Empieza cuando alguien decide ofenderse. Ahí empieza la división. Primero, no hubo discusión. Hubo una interpretación. De seguro lo dijo por mí. Mire, esta palabra no lo tome a personal de que, lo dijo por mí. Lo dije por todos y para mí también. Primero no hubo discusión, no hubo una interpretación. Es que de seguro eso que está diciendo lo está diciendo por mí. No, es que siempre me ignoran, nunca me toman en cuenta. Así empieza todo, mis hermanos, de verdad. Es que no me valoran como deberían. ¿Quién nos tiene que dar el valor, mis hermanos? Cristo, ¿no? Cristo nos dio el valor de su sangre. Y esa decisión, mis hermanos, se toma en silencio. Nadie la ve, nadie la oye, pero desde ese momento el corazón ya se cerró. Se cierra el corazón. Luego vienen las palabras duras,
los comentarios pasivo-agresivos, el silencio que hiere más que los gritos. Pero el problema, mis hermanos, no nació en la boca, nació cuando el corazón eligió retener la ofensa. Desde ahí, mis hermanos, empieza todo. Y eso es lo peligroso. Proverbios 18-19, yo le voy a leer la traducción la traducción viviente, la nueva traducción viviente. No se me duerma, yo sé que está cansado. Y sé también que Dios habla en sueños, pero ponga atención a la palabra. Proverbios 18-19 dice lo siguiente. Dice, fíjese lo que dice esta versión, la nueva traducción viviente, dice: un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Un amigo ofendido es más difícil recuperar. Y luego dice: las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Ay, híjole, qué tremendo, ¿no? La conversación, mis hermanos, solo fue el derrumbe visible de una grieta que se permitió crecer por dentro. La división, mis hermanos, no comienza cuando alguien habla fuerte, sino cuando alguien escucha con un corazón herido y no perdona. Ahí comienza la división. ¿Cuál es el principio, mis hermanos? Todo pecado practicado fue antes un pecado aceptado. Vea lo que dice Proverbios 4:23, aprovechando que estamos ahí. Yo le voy a leer una vez más la nueva traducción viviente. Proverbios 4:23. Dice: sobre todas las cosas, ¿qué dice ahí? Cuida, guarda, cuida tu corazón, porque el corazón, dice, porque este determina el rumbo de tu vida. Estamos hablando que las decisiones determinan nuestro rumbo, ¿cierto? Pero las decisiones vienen ¿de dónde? Del corazón, mis hermanos. Por eso dice: sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa o sobre todo asunto que llevas guardado ahí en tu corazón, ¿qué tienes que hacer? Cuidar tu corazón. Eso tienes que hacer, porque del corazón, mis hermanos, se determina el rumbo de tu vida. Versículo 24 dice: evita toda expresión perversa. Aléjate de las palabras corruptas, dice esta versión. Por eso me gusta esta versión, porque es más clara. Entonces, cuando el pecado, mis hermanos, es decidido, Dios deja de advertir, porque ya tomaste tu decisión. Ya Dios ya no te advierte y te permite avanzar en lo que ya has decidido. Por eso es decisiones. Jesús no confronta más a Judas, si usted se da cuenta. No lo confrontó, ¿verdad que no? Jesús declaró: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. No te tardes, Judas, ya hazlo. ¿Qué esperas? Romanos 1:24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, en los deseos desordenados de su corazón. Eclesiastés 8:11 dice lo siguiente en la parte B. Dice: el corazón de los hijos de los hombres está en ellos, dispuesto para hacer el mal. ¿Sí lo está viendo? La versión que yo estoy viendo es nueva traducción viviente. Pero vea lo que dice esa versión ahí: cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. No pasa nada, no pasó nada. ¿Ve? Yo pequé, hice, ¿qué? No, mira, el Señor es bueno, no me perdonó. No pasó nada. Eso significa, Y esto, mis hermanos, no es aprobación. No. Si no pasa nada, no es porque Dios lo está aprobando. No. Es un juicio permisivo. Juicio permisivo.
Ahora la pregunta es, ¿qué es juicio permisivo? ¿Usted sabe lo que es juicio permisivo? ¿No? Bueno, Dios en su justicia permite que el pecador siga el camino que ya eligió. Y ese mismo camino se convierte en el juicio de aquel que ya lo decidió. Mire Gálatas 6, versículo 7, lo que dice. No se engañen, dice Gálatas 6, 7. No se engañen, no se dejen engañar. Dios no puede ser burlado. Nadie, dice ahí esta versión, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra, dice esa versión ahí en la pantalla. Pero la Reina Valera dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso vas a cegar. Si tú siembras maíz, ¿qué vas a recibir? ¿Frijoles? Vas a recibir una mazorca llena de granos de maíz. ¿Cierto o no? Si tú siembras frijoles, recibes frijoles. Si tú siembras maíz, recibes maíz. Si tú siembras discordia, recibirás discordia. Si tú siembras amor, recibirás amor. Lo que siembres, eso vas a recibir. Es la ley de la siembra y la cosecha, mis hermanos. ¿Qué quieres sembrar? En estos versos, mis hermanos, de Romanos 1, que leímos, Romanos 1, en el versículo 24, 26 y 28, Pablo repite 3 veces que Dios los entregó. Usted véalo. Romanos 1, 24, anótelo ahí si quiere, para que después lo vea en su casa. Pero los versículos 24, 26 y 28, esos 3 versículos dicen que Dios los entregó. Y esto, mis hermanos, no describe un castigo inmediato, ¿se da cuenta? Sino una entrega judicial. Como alguien cuando es tomado por la ley y es encerrado hasta que se pruebe lo contrario. Pero mientras está, ¿cómo se dice cuando los detienen? ¿Es preventivo? ¿Sí? ¿Algo así? ¿Una detención preventiva? Algo así, ¿no? Entonces, dice que Dios deja que el hombre viva. Este juicio permisivo es que Dios permite o deja que el hombre viva conforme a sus deseos. Y esos deseos lo van a destruir. El juicio, mis hermanos, no cae del cielo. ¿De dónde viene el juicio? El juicio brota del corazón. El juicio no cae del cielo, brota del corazón humano sin freno. Uno de los juicios más severos, mis hermanos, no es que Dios nos confronte, sino el juicio más severo que podemos enfrentar es que Dios nos deje hacer lo que queremos. Eso es más tremendo, mis hermanos. Cuando Dios habla, Dios advierte, cuando Dios corrige, eso es misericordia, mis hermanos. Dios está teniendo misericordia de nosotros. Porque dice Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Dios castiga? Sí, a los que ama. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice el Señor. Entonces, cuando Dios habla, advierte y corrige, eso es misericordia. Dios está mostrando su misericordia. Pero cuando Dios deja de estorbar tu pecado, mi hermano, mi hermana, ese permiso, entre comillas, se convierte en juicio. Por ejemplo, Sansón no perdió su fuerza el día que Dalila le cortó su cabello. No, ese fue solo el momento visible. La verdadera pérdida, mis hermanos, ocurrió mucho antes, cuando Sansón coqueteó con el pecado. ¿Sí o no?
Jugó con la advertencia e ignoró repetidas correcciones. Estuvo jugando Sansón al cristiano, a la iglesita. Estuvo jugando. No pasa nada. Eso usted lo encuentra en Jueces 16, de los versículos 18 al 21. Y Dios, mis hermanos, le habló muchas veces a Sansón, ¿sí o no? Por medio de sus padres, a través de la ley, por las consecuencias previas. Recibió muchas advertencias. Estaba siendo Dios misericordioso. ¿Por qué no ha venido el Señor aún? Por su misericordia. Porque no quiere que todos perezcan, sino que todos procedamos. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, mis hermanos. Pero Sansón, mis hermanos, insistió. Y entonces, ¿qué pasó? Llegó el juicio permisivo. ¿Qué dice Jueces 16? Vaya ahí rápidamente. Jueces 16, 20. Si no, yo se lo leo. O aparece en su pantalla. Dice Jueces 16, 20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Es Dalila diciéndole, ¿verdad? Ahí vienen los filisteos, Sansón. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. No pasa nada. ¿Qué va a pasar? Mira, lo he hecho otras veces y no me ha pasado nada. No pasa nada. Pero él no sabía que Dios, que Jehová, ya se había apartado de él. Eso es lo más triste, mis hermanos, que Dios se aparte de nosotros. Eso es lo más triste. Dios tenga misericordia aún de nosotros. Dios no envió a los filisteos primero, mis hermanos. El Señor ya se había apartado. Sansón quedó con la fuerza. La fuerza de siempre, ¿no? En apariencia nada más. Pero se quedó sin la presencia de Dios. Qué triste es eso. Dios no lo empujó a caer a Sansón. Simplemente Dios dejó de sostenerlo. Y Dios, mis hermanos, advierte. Dios nos frena. Dios nos corrige. Pero cuando la persona persiste, Dios permite. Y lo permitido, mis hermanos, se vuelve juicio. Dios no siempre castiga, mis hermanos. Sí castiga, pero no siempre castiga enviando algo. A veces castiga quitándote algo. Y si hoy Dios todavía te confronta, eso es gracia, mis hermanos. Peor que el dolor de la disciplina es el silencio del permiso de Dios. Oseas 4:17 dice lo siguiente. Dice: Efraín es dado a los ídolos. Efraín es un idólatra. Y lo que dice ahí, déjalo. Dejen a Israel solo porque está, así es, porque está casado con la idolatría. Déjenlo. Es un idólatra, déjenlo. Dios le está dando permiso a ser idólatra, pero no porque Dios quiera, sino que eso le va a traer juicio. Un médico, mis hermanos, muchas veces cuando vamos con el médico nos advierte de nuestra salud. ¿Y sabe qué? Tiene que bajarle la coca. ¿Sabe qué? Tiene que dejar de comer pan dulce. ¿Sabe qué? Tiene que caminar más. ¿Sabe qué? Tiene que, ¿por qué? Porque se va a enfermar, su corazón no va a resistir. Pero ¿qué hacemos, mis hermanos, cuando vamos con el médico nos dice eso? No me ha pasado nada. No pasa nada, una coquita más, una coca al año no hace daño. ¿Sí?
Pero no te tomas una al año, te tomas una a la semana. Entonces, mis hermanos, el paciente ignora todo y llega el momento en que el médico dice, ¿sabe qué? Usted ya decidió. Yo le estoy diciendo, le estoy advirtiendo, le estoy diciendo lo que tiene que hacer y usted no lo hace. Viene peor que la vez pasada. ¿Ha hecho lo que le dije? No, es que qué rica es la coquita. Y es que todo lo grasoso es lo delicioso. ¿Sí o no? ¿Y qué dice el médico? No, pues usted ya decidió entonces. Y te deja ahí, que tú tomes tus decisiones. ¿Sí o no? Entonces el pecado, mis hermanos, decidido siempre afectará a la comunidad. Siempre, mis hermanos. Judas no solo traiciona a Jesús, sino que rompe la comunión. Introduce sospecha y deshonra el nombre de Cristo, mis hermanos. Mire, vea Primera de Corintios, capítulo 5, 6, si no aparece en su pantalla. Dice, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué dice esa versión? Dice, es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Esa versión es la Nueva Traducción Viviente, creo, ¿verdad? Porque esa lo dice un poco más. Porque yo estoy aquí, la Reina Valera dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda, contamina toda la masa? Y Josué, en el capítulo 7, versículo 1, 11 y 12, habla acerca del pecado de Acán. ¿Qué fue lo que hizo Acán, mis hermanos? Tomó algo que no debía de haber tomado. ¿Cierto? Y eso que hizo Acán, ¿qué pasó? ¿Lo afectó a él nada más? Afectó a todo Israel. Mire, en la iglesia nadie peca solo, Nadie peca solo. Y déjese lo ilustro. En una congregación hay un hermano, siempre en las congregaciones hay hermanos que sirven fielmente. Asiste a reuniones, participa en el ministerio que le toca servir. Es visto como alguien cercano al liderazgo. Externamente está dentro del grupo, internamente él ya decidió otra cosa. Es un ejemplo nada más. Número 1, rompe la comunión. No se va de la iglesia, pero deja de caminar con el corazón abierto. Evita la corrección, deja de orar con otros, escucha la palabra, pero ya no la recibe. Está presente físicamente, pero ausente espiritualmente. Como Judas, comía con Jesús, pero ya no estaba en comunión con Jesús. Juan 13, versículo 10. Vea lo que dice. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque dice el versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Entonces, si nos fijamos, mis hermanos, dice que el pecado decidido siempre va a afectar a la comunidad, rompe la comunión. Y vemos aquí que se rompió la comunión. También dice que introduce sospecha. Es decir, nunca acusa directamente, solo siembra dudas. Y hace preguntas como estas: ¿por qué siempre se decide así? ¿Por qué siempre se hace así las cosas? No digo nada, algunos dicen, no digo nada, pero hay cosas que no cuadran aquí. ¿Sí? Yo no juzgo, solo observo. Estás introduciendo sospecha. No confrontas en amor, pero tampoco guardas la unidad. Juan 13:22, vea lo que sucedió.
Juan 13:22. Dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros. Los discípulos, cuando dijo, alguno de ustedes me va a entregar, no todos están limpios, uno de ustedes me va a entregar, decía Jesús. Y todos se miraban unos a otros, ¿verdad? Dudando de quién hablaba. Pues ¿quién será? ¿Acaso seré yo, maestro? De ahí viene esa frase, ¿no? ¿Acaso seré yo? Tú lo has dicho. Los discípulos, mis hermanos, comenzaron a mirarse unos a otros confundidos. ¿Lo estamos viendo ahí? Y el ambiente cambia. Donde había confianza, ahora hay cautela. Donde había unidad, ahora hay preguntas. ¿Cierto o no? Y vea, el punto número 3 que vimos acerca del pecado decidido siempre afectará la comunión. Deshonra el nombre de Cristo. Cuando finalmente actúa, la persona que ya decidió pecar, cuando finalmente actúa, hablando del ejemplo que estoy hablando, el hermano que tomó la decisión se va mal, habla mal o divide. Siempre va a pasar eso, mis hermanos. No dice, fallé yo. Nunca va a decir, alguien que se va de la congregación, nunca va a decir, es que fallé yo, por eso me voy. No, siempre va a decir cosas malas o va a tratar de dividir. Y dice, la iglesia me decepcionó. ¿Has escuchado hablar de eso? Allí no hay amor. ¿Has escuchado hablar de eso? Dios sí, iglesia no. El nombre de Cristo, mis hermanos, queda manchado ante los demás, ante los de allá afuera. Romanos 2:24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, por causa de vosotros, por causa nuestra. Entonces Judas, mis hermanos, no traicionó a Jesús saliendo primero. No, traicionó a Jesús quedándose sin amar a Jesús. ¿Lo está viendo? El peligro no siempre es el enemigo de afuera, mis hermanos. Una vez más, el peligro es el corazón dividido. El peligro está dentro. Primera carta a los Corintios 11:28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, hablando de la cena, ¿no? De la Santa Cena, dice el 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Este ejemplo, mis hermanos, no es para señalar, sino para examinar el corazón. Cristo, mis hermanos, sigue lavando pies, ¿sí o no? Pero también nos sigue diciendo, uno de vosotros me va a entregar. Todavía hay tiempo para el arrepentimiento antes de que el corazón se endurezca. Y aquí viene una advertencia, mis hermanos, a nosotros, la iglesia del Señor. Porque somos la iglesia, ¿verdad que sí? No solamente esta iglesia local, sino la iglesia universal. Y aquí viene una advertencia, mis hermanos. Cuando alguien ya decidió pecar, no necesita tentación, necesita arrepentimiento. Proverbios 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿No le da gracias a Dios por eso? Mire, Jesús nos confronta con amor. Jesús nos advierte con paciencia. Pero jamás, mis hermanos, Jesús va a negociar con el pecado. Jamás va a negociar. Cristo, mis hermanos, limpia la iglesia no tolerando el pecado, sino restaurando al arrepentido.
Ya para concluir, mis hermanos, el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 27, nos recuerda que el pecado decidido marca un punto crítico. La iglesia, mis hermanos, debe de ser hospital para el arrepentido, no refugio del pecado. Jesús sigue diciendo hoy: vuélvete antes de que la noche caiga. La historia de Judas, mis hermanos, no fue escrita para que señalemos a un traidor, no, sino para que examinemos nosotros, cada uno, como dice Santiago, que cada uno de nosotros examinemos nuestro propio corazón. Porque el verdadero peligro no es el pecado que sorprende, sino el pecado que se decide en silencio. Judas, mis hermanos, caminó con Jesús, escuchó su voz, participó de la mesa, vio sus milagros. Sin embargo, mis hermanos, Judas, en su corazón, él ya había tomado una dirección distinta. Y cuando Jesús dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto, no estaba empujándolo al pecado, sino revelando que la decisión ya estaba tomada. Hoy, mis hermanos, el Señor sigue siendo paciente con cada uno de nosotros. Sigue siendo misericordioso y fiel para perdonar. Mientras el pecado se esté luchando, mientras estemos luchando ahí, estamos allí peleando, hay gracia, mis hermanos. Mientras el corazón siga sensible, hay esperanza. Pero cuando el pecado se justifica, se planea y se protege, la noche se acerca, la oscuridad avanza. Este es el llamado final, mis hermanos. No salgas a la noche como Judas salió de noche. Lo que tienes que hacer es correr a la luz, como Pedro lo hizo. No escondas lo que Dios quiere sanar. No protejas lo que Cristo vino a perdonar. Que hoy, mis hermanos, no sea el día en que Dios diga: haz lo que ya decidiste. Que este no sea el día, mis hermanos, sino el día en el que el corazón diga: Señor, perdóname, me rindo a ti, cámbiame, límpiame. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro ayudador. Tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación, nuestro alto refugio, nuestra torre fuerte, nuestro Dios misericordioso, clemente, piadoso, tardo para la ira, pronto en misericordia eres tú, Señor. Y hoy en esa tarde venimos delante de ti, mi Dios, con un corazón humilde y necesitado de tu gracia. Tú conoces no solo nuestras acciones, sino que también conoces las decisiones que ya hemos formado en lo profundo de nuestro corazón. Porque nada te es oculto. Nada está fuera de tu mirada, Señor. Por eso hoy te pedimos que tu Espíritu Santo nos examine, nos confronte, que nos guíe a la verdad. Y Padre, aquí estoy delante de ti. Levanta tus manos y dile: perdóname, Señor. Perdóname, Señor, por las veces en que hemos tolerado el pecado, cuando lo hemos justificado en silencio, cuando hemos decidido caminos que no te honran. Perdónanos, Señor. Y aún así hemos seguido sentándonos a tu mesa. Límpianos, Señor, con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Y arranca de nosotros todo corazón endurecido, toda doble vida, toda decisión que
nos aleja de ti. Por favor, Señor, te pedimos que nos des un espíritu sensible, arrepentido y obediente. Yo te ruego, Señor, que guardes a tu iglesia. Protege la unidad del cuerpo, la pureza del testimonio y la santidad de nuestra congregación. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Que no seamos un pueblo que oculta el pecado, sino una comunidad que camina en la luz y en la verdad. Y hoy, Señor, decidimos volver a ti. Antes de que caiga la noche, elegimos tu luz. Antes de que el pecado avance, elegimos tu cruz. Recibe, Señor, nuestra vida. Renueva, Señor, nuestro corazón. Y permítenos vivir para la gloria de tu nombre. Todo esto, Señor, te lo rogamos en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Denle gracias al Señor. Y despídanse unos a otros. Que Dios le bendiga. Despídanse unos a otros. Y que pues el Señor vaya con usted en este día. Que Dios le bendiga.